He trabajado como guardia de seguridad la mayor parte de mi vida. No es el trabajo más glamoroso, pero paga las cuentas, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, pequeños comercios, lugares donde básicamente solo te sientas a vigilar. Pero cuando vi el anuncio para un turno nocturno en el centro comercial local, pensé que finalmente había encontrado algo mejor. El sueldo era bueno, mejor que cualquier cosa que había visto en años. El horario tampoco estaba mal, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Solo era un edificio, y supuse que sería tranquilo y fácil. ¿Qué tan difícil podía ser? Ya me imaginaba sentado en la oficina de seguridad, viendo las cámaras y caminando por un lugar que se sentía demasiado grande para el silencio de la noche. Solicité el trabajo de inmediato y al día siguiente recibí una llamada. Era el gerente, el señor David, preguntando si podía presentarme para una entrevista esa misma tarde. Parecía algo repentino, pero no lo cuestioné. Necesitaba el trabajo y el centro comercial no quedaba lejos de donde vivía. Conduje hasta allá, tratando de sacudirme la sensación de que todo estaba pasando demasiado rápido. ¿Estaban tan desesperados por conseguir un guardia nocturno? La entrevista fue rápida, casi apresurada. David me preguntó sobre mi experiencia, pero no parecía estar prestando mucha atención. Repasó lo básico, revisar las cámaras cada 15 o 30 minutos, hacer patrullas cada hora, nada fuera de lo común. Al final me miró y me preguntó, ¿puedes comenzar esta noche? Eso fue lo que más me sorprendió. En la mayoría de los lugares se toman su tiempo con el papeleo o las verificaciones de antecedentes. Pero no iba a discutir. Claro, respondí, tratando de no sonar demasiado entusiasta. Él pareció aliviado. Genial. Estamos con poco personal, admitió mientras se frotaba las sienes como si el día hubiera sido demasiado largo. Los últimos guardias no duraron. Espero que tú seas diferente. Sus palabras me hicieron dudar. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, me entregó una llave de la oficina y me dijo que me presentara a las 11 de la noche en punto. Cuanto antes empezara, antes cobraría, me dije a mí mismo. Le estreché la mano, salí de la oficina y fui a casa a dormir unas horas antes del turno. Cuando llegué al centro comercial, estaba oscuro y desierto. El estacionamiento, que durante el día estaba lleno de autos, estaba casi vacío. Unos pocos vehículos dispersos bajo el tenue resplandor de las luces del estacionamiento, pero el espacio se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. El edificio parecía un gigante dormido, y por un momento consideré darme la vuelta y regresar a casa. Algo se sentía mal. Lo descarté como nervios del primer día y caminé hacia la entrada de empleados. El señor David me recibió en la puerta. No dijo mucho, solo me guió por los pasillos hasta la oficina de seguridad, explicando de nuevo los protocolos básicos mientras caminábamos. La oficina en sí era pequeña, una sala estrecha en la parte trasera del centro comercial llena de pantallas que mostraban imágenes granuladas de las cámaras distribuidas por el edificio. Revisa las cámaras cada 15 o 30 minutos, me recordó. Haz tus rondas. Asegúrate de que todo esté en orden. Lo de siempre. Me miró antes de añadir, y mantén un ojo en las escaleras eléctricas y el área de juegos. A veces, pasan cosas ahí. Esa última parte me hizo detenerme. ¿Pasan cosas? Él agitó la mano como restándole importancia. Niños, la mayoría de las veces. Intentan colarse o hacer travesuras después del horario. Ya lo verás. Asentí, aunque su tono me hizo sentir un leve escalofrío. Me entregó una hoja impresa con instrucciones estándar, me estrechó la mano otra vez y dijo, buena suerte. Nos vemos en la mañana. Una vez que se fue, me quedé solo. El silencio del centro comercial vacío se asentó sobre mí como una manta pesada. Me senté frente a los monitores, pasando las imágenes de las cámaras. Las escaleras estaban quietas, las tiendas oscuras y vacías. Por un momento, me relajé. Era solo un centro comercial. Nada tenebroso en eso. Solo un edificio grande y vacío. Después de unos minutos, sentí una presencia detrás de mí. Salté, con el corazón acelerado. Allí, justo a mi lado, estaba un conserje. Sonrió, claramente divertido por mi reacción. No quería asustarte, amigo, dijo con voz ligera. Debes ser el nuevo. Solté una risa nerviosa, tratando de calmarme. Sí, ese soy yo. No sabía que había un conserje aquí de noche. Se encogió de hombros. Siempre dejan a uno de nosotros para limpiar, asegurarnos de que todo esté listo para el día siguiente.
Su tono se volvió un poco más serio. Solo asegúrate de seguir las reglas. Parpadeé. ¿Las reglas? ¿Te refieres a las instrucciones? Me entregó un trozo de papel arrugado, mirándome con una seriedad inquietante. Estas no vienen del gerente. Estas son las reglas que necesitarás si quieres sobrevivir la noche. Desplegué el papel, medio esperando una broma, pero la lista de reglas no tenía nada de gracioso. Reglas para mantenerte a salvo por la noche. Regla 1. Revisa las cámaras de seguridad cada 15 a 30 minutos, pero no te quedes mirando las imágenes por mucho tiempo. Regla 2. Nunca mires directamente a los maniquíes después de la medianoche. Si cambian de posición, abandona el área de inmediato. Me quedé mirando la lista, con el estómago encogiéndose por la incomodidad. ¿Hablas en serio? La sonrisa del conserje había desaparecido. Te estoy advirtiendo. Sigue las reglas o acabarás como el último. Intenté reír para quitarle hierro al asunto. ¿Te refieres al último guardia? Asintió, con la mirada fría. Renunció después de una sola noche. Metí el papel en el bolsillo sin revisar el resto de la lista, riendo nerviosamente. Bueno, voy a hacer mi primera ronda. El conserje se hizo a un lado, dándome una mirada larga antes de decir, cuídate. Asentí y salí de la oficina, pero sus palabras se quedaron conmigo. Algo en su tono, en su mirada, era extraño. Como si realmente tuviera miedo. Pero no iba a dejar que una lista rara de reglas me afectara. Pasaba apenas de la medianoche cuando empecé mi patrullaje. El centro comercial era inquietante por la noche, mucho más de lo que esperaba. La iluminación tenue proyectaba sombras largas y retorcidas sobre los pisos de baldosas. Cada sonido se amplificaba, mis pasos resonaban en las paredes, el zumbido de las luces fluorescentes, los crujidos y quejidos lejanos del edificio asentándose. Avanzaba por uno de los pasillos principales, concentrado en la tarea. El centro comercial no era enorme, pero sí lo suficiente como para requerir patrullas regulares. Había muchas tiendas por revisar. Algunas abandonadas, otras cerradas, con sus escaparates mostrando productos desde la oscuridad. Una zona de juegos infantiles cerca del área de comidas estaba en silencio, inmóvil. Los coloridos juguetes de plástico se veían extraños y sin vida bajo la tenue luz de emergencia. Más adelante pude ver las escaleras eléctricas, quietas, congeladas en su ascenso habitual como reliquias de tiempos más concurridos. Me estaba acostumbrando al silencio cuando noté algo extraño en una de las tiendas de ropa. La puerta estaba completamente abierta. Me detuve, mi linterna recorriendo el interior oscuro. Al principio no vi nada fuera de lugar, pero al mover el haz de luz, noté un movimiento en mi visión periférica. Un ligero cambio, como si algo, o alguien, se escondiera en la oscuridad. Giré la cabeza para mirar directamente, pero no había nada. Solo unos maniquíes parados al fondo, tan inmóviles como siempre. Suspiré y negué con la cabeza. No era nada, solo mis nervios. No iba a dejar que la lista rara de ese conserje se metiera en mi cabeza. Entonces lo escuché, el tenue sonido de ropa moviéndose. Volví a apuntar la linterna hacia los maniquíes, y ahí estaba. Uno de ellos se había movido. Estaba un poco más cerca ahora, ligeramente fuera de posición comparado con los otros. Podía sentir cómo se aceleraba mi corazón. Señor conserje, llamé, más por frustración que por otra cosa. Tenía que ser una broma. Probablemente me estaba observando desde las sombras, tratando de asustarme. Pero no hubo respuesta. Solo el suave y perturbador susurro de tela detrás de mí. Me giré lentamente, mi linterna escaneando a los maniquíes, y fue entonces cuando lo vi. Uno de ellos había cambiado de posición otra vez, con la cabeza ahora apuntando directamente hacia la salida. Se me cortó la respiración. No había nadie más allí. No podía ser una broma. Retrocedí, saliendo de la tienda. Rápidamente, no quería quedarme más tiempo del necesario. Mientras me alejaba, seguía echando miradas por encima del hombro. Y entonces lo oí, pasos. Pero no eran pasos normales. Eran pesados, ásperos, como madera o plástico raspando contra el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza en el pecho. Me di la vuelta y ahí estaba, el mismo maniquí de la tienda. Estaba de pie en medio del pasillo, mirándome con su rostro vacío y sin vida. Se me erizó el vello de la nuca. Sentí como la sangre se me iba del rostro mientras lo observaba moverse lentamente. Tieso, empezó a avanzar hacia mí, sus articulaciones crujían y rechinaban con cada paso.
Sus movimientos eran robóticos, rígidos, como una muñeca arrastrada hacia adelante. Hice lo que cualquier persona cuerda haría, corrí. Giré sobre mis talones y salí disparado por el pasillo, mis pasos resonaban en el inmenso vacío del centro comercial. No me importaba lo ridículo que pudiera parecer, solo necesitaba alejarme de esa cosa. Doblé la esquina y me metí en el pasillo que conducía a los baños. Los pasos detrás de mí se habían detenido, pero no me atreví a mirar atrás. Irrumpí en el baño, salpiqué agua fría en mi cara, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero al mirar al espejo vi algo más. Una mujer estaba de pie cerca de los cubículos, de espaldas a mí, vestida con el uniforme sencillo de una señora de limpieza. Parpadeé, y había desaparecido. El corazón se me detuvo por un segundo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El baño estaba vacío. Me desplomé de rodillas, agotado y aterrorizado. ¿Qué estaba pasando? Traté de ordenar mis pensamientos, de encontrarle sentido a todo, pero nada encajaba. Entonces recordé la lista. Saqué el papel arrugado del bolsillo y lo desdoblé con las manos temblorosas. Allí, escrito claramente con tinta negra, estaban las siguientes reglas. Regla 3. Si un maniquí parece que te está siguiendo, no mires atrás. Los maniquíes a veces siguen a los guardias, pero si los ignoras, se detendrán. Si los miras, sabrán que eres consciente, y se acercarán. Sentí como se me hundía el corazón. Yo había mirado. Regla 4. Evita mirar en los espejos del baño. Demasiado tarde para eso. El estómago se me retorció al darme cuenta de que ya había roto 2 reglas. Fuera lo que estuviera ocurriendo, yo lo estaba empeorando. Regla 5. Si escuchas a alguien hablando dentro de una tienda abandonada, no escuches. Tragué saliva con dificultad. Aún no había oído a nadie, pero el solo hecho de que esa regla existiera me ponía nervioso. Regla 6. Si escuchas a un niño riendo en el área de juegos, sal de inmediato. Regla 7. Si al mirar la hora, ves que es más temprano que la última vez que miraste, regresa inmediatamente a la oficina de seguridad. Miré instintivamente mi reloj. Marcaba las 11:30 de la noche. Se me heló la sangre. No había forma de que fueran las 11:30. Yo había empezado mi patrullaje pasada la medianoche, y ya había pasado bastante tiempo desde entonces. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Salí corriendo del baño, con el corazón desbocado. El aire ahora se sentía más denso, opresivo, y las luces del techo parpadeaban tenuemente. El centro comercial, alguna vez un lugar que pensé sería tranquilo y seguro, ahora se sentía como una entidad viva, observando y esperando. Llegué a la oficina de seguridad, cerré la puerta de golpe detrás de mí. Respiraba entrecortadamente, los nervios destrozados. Volví a mirar el reloj. Casi la 1 de la madrugada. Eso parecía correcto, pero, ¿qué había pasado antes? ¿Por qué el tiempo había cambiado así? Me senté, tratando de calmar mis manos temblorosas. Necesitaba mantener la cabeza fría. No iba a permitir que este lugar me venciera. Saqué la lista de nuevo y leí las reglas restantes. Regla 8. Cierra la puerta de la oficina de seguridad entre las 4 de la madrugada y las 4:30 de la madrugada, y no la abras por ningún motivo, incluso si alguien llama. Podría no ser quien tú crees. Verifica las cámaras para confirmar. Regla 9. Si escuchas a alguien llorar dentro de un probador, no abras la puerta. Regla 10. Si escuchas una escalera eléctrica funcionando, no investigues. Vigila la zona por las cámaras de seguridad. Regla 11. Bajo ninguna circunstancia debes irte antes de que termine tu turno. Si lo haces, te arriesgas a que algo te siga fuera del centro comercial. Solté una risa nerviosa. ¿Qué clase de trabajo había aceptado? ¿Quién había escrito estas reglas? No podía entender nada. Pero mientras me quedaba ahí, el peso de todo lo que había sucedido se me vino encima. El maniquí. El cambio de tiempo. La figura en el espejo. Esto no era normal. Fuera lo que estuviera pasando, necesitaba sobrevivir la noche. Pasaba de la 1 de la madrugada, y tenía que salir de nuevo a patrullar. Por más que quisiera quedarme encerrado en la oficina, sabía que debía seguir los protocolos de seguridad. Además, las cámaras no mostraban nada inusual. Reuní valor y salí de nuevo al centro comercial. Mientras caminaba cautelosamente por el pasillo principal, empecé a oír algo. Un murmullo tenue que provenía de una tienda abandonada. Se me heló la sangre al recordar la regla 5. Me detuve en seco,
el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. El murmullo que venía de la tienda abandonada era bajo, apenas audible por encima del zumbido leve del aire acondicionado del centro comercial. Pero era inconfundible. Había alguien, o algo hablando dentro. Me obligué a mover las piernas, que se sentían como de plomo. La regla 5 resonaba en mi cabeza: si escuchas a alguien hablando dentro de una tienda abandonada, no escuches. Intenté bloquear el sonido, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero los murmullos suaves e incomprensibles persistían, aumentando de volumen a medida que me acercaba a la tienda. Eché un vistazo a la fachada de vidrio. Las ventanas estaban cubiertas con papel, bloqueando cualquier vista al interior. Mi respiración se entrecortó mientras apresuraba el paso, negándome a mirar siquiera en esa dirección. No quería saber qué había detrás de esos papeles, ni qué estaba causando ese sonido. La voz ahora se alzaba, más clara, aunque aún distorsionada, como si alguien hablara bajo el agua. Tenía que alejarme. Pasé la tienda, negándome a mirar atrás. La voz empezó a desvanecerse, y sentí que la tensión en mi cuerpo se aliviaba ligeramente. Pero al girar la esquina y entrar al siguiente pasillo, lo volví a escuchar. Pasos. Pero no pasos normales. Eran ásperos, desiguales, como el sonido de algo sólido arrastrándose contra el suelo. Casi como madera, o plástico. El estómago se me retorció. Sabía lo que era incluso antes de darme la vuelta. Era el maniquí. Mi instinto me gritaba que no mirara hacia atrás, recordando la regla número 3. Si un maniquí parece estar siguiéndote, no mires atrás. Si los ignoras, se detendrán. Si los miras, sabrán que eres consciente, y se acercarán. Caminé más rápido, manteniendo la vista al frente, tratando de ignorar el creciente sonido de los movimientos del maniquí detrás de mí. Cada paso que daba parecía más pesado, más deliberado. Mi corazón latía con fuerza mientras los pasos se acercaban, pero no me atrevía a darme la vuelta. Solo sigue caminando, me repetía a mí mismo. El sonido de los movimientos del maniquí se hizo más tenue, y finalmente ya no pude oírlo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y reduje el ritmo. Me temblaban las manos, pero al menos había seguido la regla. Lo que sea que me estaba siguiendo se había detenido, por ahora. Entonces escuché algo más. El zumbido distante de maquinaria, una escalera eléctrica funcionando. Me congelé, sintiendo como la sangre se me helaba. Regla 10. Si oyes una escalera eléctrica en funcionamiento, no investigues. Observa el área en las cámaras de seguridad. Giré sobre mis talones y corrí hacia la oficina de seguridad. No iba a arriesgarme a romper otra regla, especialmente después de lo que acababa de pasar. Mi mente iba a 1000 por hora mientras corría por el pasillo, pasando frente a la tienda ahora silenciosa y abandonada, en dirección a la seguridad. No era una persona. No exactamente. Era otra cosa. La figura era alta, anormalmente alta, con extremidades largas y delgadas, su rostro oculto por las sombras. Estaba de pie sobre la escalera eléctrica, su cuerpo rígido y tembloroso, moviéndose con lentitud en movimientos antinaturales. Podía oír la escalera a lo lejos, ese inconfundible zumbido mecánico, pero no me detuve. Entré de golpe en la oficina, cerré la puerta de un portazo y la aseguré con llave. Respiraba con dificultad, jadeando. Inmediatamente volví mi atención a los monitores de seguridad, cambiando entre las cámaras. La cámara de la escalera apareció en pantalla, y ahí estaba. La figura ascendía, llevada por los escalones. Me quedé mirando la pantalla, paralizado, mi mente tratando de comprender lo que estaba viendo. La cabeza de la figura se giró lentamente, como si sintiera algo. Y luego, de forma imposible, miró directamente a la cámara. Directamente a mí. Los monitores comenzaron a parpadear, estática llenando las pantallas. Un zumbido fuerte invadió la habitación. Aparté la mirada de inmediato, recordando la regla 1, no mires las grabaciones por mucho tiempo. El zumbido se detuvo casi al instante. Cuando volví a mirar los monitores, la escalera estaba vacía. La figura había desaparecido. Me dejé caer en la silla, el cuerpo temblando. Ya no podía seguir con esto. Mis nervios estaban destrozados y las reglas, esas malditas reglas empezaban a sentirse como un juego cruel diseñado para quebrarme. Solo tenía que sobrevivir la noche. Solo unas pocas horas más, me dije. Las siguientes horas pasaron en silencio. Permanecí en la oficina de seguridad, demasiado alterado como para hacer otra ronda. Seguí mirando los monitores,
observando los pasillos vacíos, las tiendas quietas, la escalera que ahora permanecía inmóvil. Todo parecía tranquilo, pero el aire en la oficina era denso, cargado de tensión. Entonces lo escuché. Un golpe en la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un salto, el corazón en la garganta. Me quedé inmóvil, mirando hacia los monitores para revisar el pasillo afuera de la oficina. No había nadie. Pero el golpe volvió a sonar. 3 golpecitos secos contra la puerta, como si alguien estuviera justo afuera. Y entonces oí una voz. «Hey, ¿cómo va la noche? ¿Sigues creyendo que las reglas son una broma?» Era el conserje. O al menos, sonaba como él. Tragué saliva con fuerza, recordando la regla 8. Cierra la puerta de la oficina de seguridad entre las 4 de la madrugada y las 4:30 de la madrugada y no la abras por ningún motivo. Si alguien llama, puede que no sea quien crees. Verifica las cámaras. Miré el reloj. 4:03 de la madrugada. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba nuevamente el monitor. El pasillo afuera de la oficina seguía vacío. Pero los golpes continuaban, esta vez más insistentes. La voz del conserje atravesó la puerta, sonando amigable, pero con algo extraño. «Vamos, abre. Te diré lo que realmente está pasando aquí». Me quedé paralizado, la mano temblando cerca del picaporte. Sonaba como el conserje, pero ya no confiaba en mis propios instintos. Revisé de nuevo la cámara. Nada. El pasillo seguía vacío. No podía abrir la puerta. No lo haría. Los golpes se detuvieron de repente. El silencio volvió a llenar la oficina. Exhalé temblorosamente. Seguí mirando el monitor, sin atreverme a moverme. Finalmente, el conserje apareció en la pantalla. Estaba justo frente a la puerta, mirando fijamente a la cámara. Volvió a golpear. Su rostro se retorció en una sonrisa extraña. Sentí que el estómago se me hundía. La forma en que miraba a la cámara no parecía humana. Su cuerpo comenzó a oscilar, como si estuviera hecho de humo. Y luego, lentamente, se desvaneció en el aire. No quedó nada, solo el pasillo vacío. Miré el reloj. 4:30 de la madrugada. Fuera lo que fuese, se había ido. Por primera vez en horas, el aire se sentía más liviano. El peso opresivo que me había estado aplastando parecía haberse levantado, aunque fuera un poco. Podía sentir cómo la tensión se liberaba de mis hombros, aunque mi cuerpo aún estaba como un resorte a punto de romperse. Me puse de pie, con los músculos adoloridos tras tantas horas encorvado frente a los monitores. Necesitaba moverme, estirarme, aunque fuera solo para deshacerme del miedo persistente que se aferraba a mí como una sombra. Después de todo lo que había pasado, no quería hacer otra patrulla completa. Pero quedarme en la oficina se sentía sofocante. Tal vez un pequeño paseo por los alrededores de la oficina me ayudaría a despejar la cabeza. El centro comercial seguía mortalmente silencioso. El leve zumbido de la electricidad era el único sonido que recorría los pasillos. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma intermitente, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que parecían moverse mientras caminaba. Mantenía la vista baja, tratando de no fijarme en los maniquíes, en las tiendas, ni en el silencio sepulcral que lo envolvía todo. Al girar la esquina cerca de la oficina de seguridad, casi me da un infarto. El conserje estaba allí, apoyado casualmente contra la pared con esa misma sonrisa amistosa que tenía la primera vez que lo vi. ¿Era el verdadero conserje esta vez, o al menos eso esperaba? Parecía más humano, más tangible que la aparición extraña que había visto antes esa noche. «Noche difícil», dijo, su voz ligera, casi burlona. No supe cómo responder. Me quedé ahí, tratando de reconciliar lo que había visto, los golpes, la figura que se desvanecía, con el hombre que tenía delante. «Podría decirse», murmuré, intentando mantener la voz firme. Él ladeó la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose un poco. «¿Seguiste las reglas, verdad?» «Lo intenté», respondí con la garganta seca. «¿Qué es este lugar? ¿Por qué existen estas reglas?» El conserje soltó una risa baja, pero ya no era la carcajada cálida de antes. Esta era hueca, con un matiz oscuro. «Te lo dije. Las reglas están para mantenerte a salvo», dijo, entornando los ojos. «Aquí pasa más de lo que crees. Mucho más». Di un paso atrás, la incomodidad creciendo con cada palabra suya. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando en este centro comercial?» Él se encogió de hombros, la sonrisa regresando a su rostro.
Lo descubrirás, o tal vez no. De cualquier forma, no hay escapatoria. Comenzó a alejarse, adentrándose en un pasillo poco iluminado sin decir nada más. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si no tuviera ninguna prisa en irse. No podía dejarlo así. Necesitaba respuestas. Espera, grité, mi voz resonando por el pasillo vacío. ¿Qué quieres decir con no hay escapatoria? ¿Qué estás tratando de decir? El conserje no se detuvo. Siguió caminando, sus pasos extrañamente silenciosos sobre el suelo de baldosas. La desesperación y la frustración me consumieron. Antes de darme cuenta, lo estaba siguiendo, decidido a obtener algún tipo de explicación. Doblé la esquina tras él, pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío. Había desaparecido otra vez. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el pasillo vacío. No había forma de que hubiera desaparecido tan rápido. Acababa de estar ahí. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal suya. Pero el centro comercial había vuelto a hundirse en su silencio fantasmal. Y entonces lo escuché. Un llanto suave, apagado. Al principio era apenas perceptible, casi imposible de notar. Pero mientras me quedaba allí, paralizado, se hizo más fuerte, más claro. Era la voz de una mujer, llorando en silencio, en algún lugar cercano. Sentí que la piel se me erizaba. Conocía las reglas. Ya me las sabía de memoria. Y sabía exactamente qué era esto. Regla 9. Si escuchas a alguien llorando en un probador, no abras la puerta. Tragué saliva con fuerza, intentando bloquear el sonido, pero el llanto persistía. Parecía provenir de una de las tiendas más adelante, los sollozos ahogados resonaban débilmente a través de los pasillos desiertos. Cada instinto dentro de mí me decía que me alejara, que regresara a la oficina y esperara la última hora de mi turno en silencio. Pero había algo en ese llanto que me atraía, una fuerza casi magnética que lo hacía imposible de ignorar. ¿Qué tal si alguien realmente necesitaba ayuda? ¿Y si todo estaba en mi cabeza? ¿Y si las reglas eran solo una broma macabra? Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. Ya había roto demasiadas reglas esta noche. Esto no era un juego. El conserje me lo había advertido, y no iba a ignorarlo ahora. Pero aún así, el llanto continuaba. Era más fuerte ahora, más insistente. El sonido provenía de algún lugar más profundo dentro de la tienda justo delante de mí. No sonaba bien. Era demasiado hueco, demasiado distorsionado, como una grabación de alguien llorando, en lugar de una persona real. Me quedé ahí, dividido entre la curiosidad y el miedo, hasta que finalmente la decisión fue tomada por mí. El llanto se detuvo de repente. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El aire se sentía espeso, opresivo, como si las paredes del centro comercial se cerraran sobre mí. El pecho se me apretó y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Entonces, lentamente, una figura apareció en una de las cámaras de seguridad que estaba monitoreando desde el pasillo. Había salido de la oficina, pero las cámaras seguían conectadas a mi dispositivo. No podía apartar la vista de la pantalla. La vi. Una mujer pálida, con el cabello largo y oscuro que colgaba lacio sobre su rostro, ocultando sus facciones. Vestía ropa sencilla, pasada de moda. Su cuerpo encorvado se movía lentamente por el pasillo, sus pies apenas tocaban el suelo. Estaba flotando. El corazón se me subió a la garganta al verla acercarse al probador, su cuerpo deslizándose hacia la entrada, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Se quedó flotando justo afuera de la puerta, como esperando que la siguiera adentro. Di un paso atrás, el pulso acelerado. Esto no era real. No podía serlo. Había visto cosas esta noche, cosas extrañas, pero esto era algo completamente distinto. Cerré los ojos con fuerza, deseando que la figura desapareciera, que me dejara en paz. Cuando los abrí, ella ya no estaba, pero el llanto había comenzado de nuevo. Esta vez, justo detrás de mí. No lo pensé. Eché a correr por el pasillo tan rápido como mis piernas me lo permitieron. El sonido de los llantos de la mujer resonaba en los pasillos, cada vez más fuerte, más desesperado con cada paso que daba. No me atreví a mirar atrás, no me atreví a arriesgarme a otra mirada. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Ya. Cuando por fin llegué a la oficina de seguridad, estaba sin aliento, todo mi cuerpo temblando de miedo. Cerré la puerta de un portazo, la aseguré lo más rápido que pude y me dejé caer en la silla frente a los monitores. Mi pecho subía y bajaba con cada respiración, la adrenalina aún corriendo por mis venas.
Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Me sentía atrapado, como un animal acorralado sin salida, con solo la débil esperanza de que mi turno terminara pronto. Miré los monitores. Se me cayó el alma al suelo. Ahí estaba ella. La mujer. La misma figura pálida, su cabello colgando lacio sobre su rostro, moviéndose de esa forma antinatural, flotando. Ya no vagaba por los pasillos. Ahora iba directamente hacia la oficina de seguridad. Sentí que la sangre se me helaba al verla en los monitores. Flotaba por el pasillo, cada vez más cerca, con movimientos lentos y espasmódicos. No caminaba como una persona normal. Apenas movía los pies, deslizándose justo por encima del suelo. El llanto había cesado, pero el peso de su presencia era asfixiante. Era como si el aire mismo se distorsionara con su cercanía, doblando la realidad. Revisé desesperadamente las cámaras, cambiando de ángulo sin parar. Se acercaba. Mi respiración se aceleraba al verla pasar frente a las tiendas cerradas, su rostro oculto por el cabello, los brazos colgando a los costados. Cada segundo estaba más cerca, y mi pánico crecía, arañando mi garganta. Alcancé la lista de reglas, aferrándome a ella con manos temblorosas. No abras la puerta, me repetí una y otra vez, como un mantra. No abras la puerta, pase lo que pase. La mujer se detuvo justo afuera de la oficina de seguridad. Podía verla ahora en el monitor, la cámara enfocada directamente hacia la puerta. Estaba ahí, en silencio, inmóvil como una estatua. Por un momento, me atreví a esperar que se fuera, que tal vez desapareciera como una pesadilla. Pero entonces empezaron los golpes. Suaves al principio, apenas un toque. Pero cada golpe se volvió más fuerte, más violento, hasta que parecía que toda la puerta temblaba. El pulso me retumbaba en los oídos, ahogando todo lo demás. Ella estaba ahí, a solo centímetros, al otro lado, y podía sentir su presencia como un peso frío aplastándome. Revisé el monitor de nuevo, rezando para que hubiera desaparecido, pero no. Su cuerpo seguía rígido, inmóvil, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes y desesperados. El marco de la puerta temblaba, como si no pudiera resistir mucho más. Me tapé los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza, intentando bloquearla. Esto no era real. No podía ser real. Pero los golpes solo se intensificaban, más insistentes, como si golpeara con los puños. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo temblando, mientras miraba la puerta, incapaz de moverme. Entonces lo oí. Abre, soy el gerente. Me congelé. La voz era familiar. Demasiado familiar. Era el señor David. Pero algo no encajaba. Revisé el reloj, el corazón martilleando en mi pecho. 6:01 de la mañana. Un alivio me invadió, pero enseguida apareció la sospecha. ¿De verdad era él? ¿O era otro engaño? Verifiqué la cámara una última vez. La mujer ya no estaba. No había rastro de la figura pálida. Ninguna sombra. Ninguna presencia. ¿Todo bien ahí dentro? Volvió a decir la voz del señor David, sonando ahora más cerca, más preocupada. Abre, tu turno ha terminado. Dudé. Mi mano flotaba sobre el picaporte. Había sobrevivido a la noche, ¿no? El reloj marcaba que ya era después de las 6, y nada me había atacado en esos últimos momentos. Pero los eventos de la noche me habían sacudido hasta lo más profundo, y no estaba dispuesto a confiar en nada ni en nadie sin comprobarlo una vez más. Miré el monitor una última vez. Verifiqué la cámara justo afuera de la oficina. Y ahí estaba él. El señor David, parado frente a la puerta, exactamente igual a como lo había conocido. Ninguna figura fantasmal. Ningún rostro distorsionado. Solo él. El gerente. Con mano temblorosa, destrabé la puerta y la abrí. El señor David estaba ahí, su expresión se suavizó al ver mi cara. ¿Noche dura, preguntó con voz preocupada. Asentí lentamente, aún intentando procesarlo todo. Sí, podrías decir eso. Frunció el ceño, notando el miedo grabado en mi rostro. ¿Estás bien? Parece que viste un fantasma. Solté una risa amarga por lo bajo. Algo así. No entré en detalles. No le hablé del maniquí ni de la mujer que lloraba. Ya no parecía real. Solo estaba feliz de que la noche hubiera terminado. Pero algo me carcomía. Algo que necesitaba saber antes de dejar ese lugar para siempre. ¿Y el conserje? Pregunté de pronto. El que trabaja en el turno nocturno.
El señor David me miró confundido. ¿Qué conserje? Sentí que el estómago se me hundía. El que estuvo aquí toda la noche. Me dio una lista de reglas que debía seguir. El señor David negó con la cabeza, su expresión se tornó seria. Aquí no hay conserje nocturno. Nadie trabaja de noche, excepto tú. Mi mente daba vueltas. Las piezas no encajaban. Nada tenía sentido. Miré al señor David, los pensamientos corriendo sin control. Si no había conserje. Entonces, ¿quién o qué me advirtió? ¿Y las reglas? ¿De dónde habían salido? No hice más preguntas. Le entregué mis llaves, renuncié en el acto y salí del centro comercial sin mirar atrás. Fuera lo que fuese que pasó ahí, fuera lo que fuese que se escondía en los rincones oscuros de ese lugar. No iba a quedarme para averiguarlo. Mientras conducía, con el peso de la noche aún sobre el pecho, entendí que hay lugares que es mejor dejar en paz. Y ese centro comercial era uno de ellos. Jamás volveré a poner un pie ahí.